Los escritores mienten, decía el propio Adriano en esa enorme carta a Marco Aurelio que imaginó la escritora belga Marguerite Yourcenar, a la que dio por título Memorias de Adriano. Los poetas nos transportan a mundos más vastos y hermosos, continuaba el emperador hispano. Los historiadores proponen causas y efectos demasiado exactos y claros como para que hayan sido verdaderos. Reordenan la materia muerta, pero aún a Plutarco se le escapaba Alejandro. No obstante, aunque la realidad no está en los libros ni en las narraciones, cuesta mucho vivir sin ellos, y una de las mejores formas de recrear el pensamiento de un hombre es a partir de la reconstrucción de su biblioteca, como aseguraba Marguerite. Yourcenar fue reconocida mundialmente por su excelso retrato de Adriano, publicado en 1951, en el que se nos presenta un emperador tremendamente humano y espiritual, y donde quedaron pulidas la mayoría de las incoherencias del individuo real. La gente quiere pensar que Adriano nació en Roma, pero nació en Itálica en el año 76, en lo que para el emperador, que llevaba el nombre del mar Adriático, era un pequeño país pedregoso. 4 siglos antes, allá por el siglo III a.C., los antepasados de Adriano habían emigrado a Hispania desde Nápoles. De España conservó un acento provinciano en el latín, que fue motivo de burla en su primer discurso en el Tribunal de Roma, y por Itálica no se detuvo mucho, abrevió sus travesías por España. Visitó las minas de cobre de su familia y recordó el ejército español como un conjunto de legiones soñolientas. A través del relato de Yourcenar se intuye que para Adriano, tanto Itálica como Jerusalén se encontraban muy alejadas de Grecia, y eso había impedido que ambas regiones, situadas en los extremos del imperio, absorbieran con facilidad la cultura griega. Para el emperador, Jerusalén era la fortaleza de un dios alejado del género humano, cuya religión imponía a los hombres el yugo de los dogmas. El judaísmo sometía a las masas a preceptos demasiado estrictos que enseguida engendraban la sujeción y la hipocresía. Adriano quiso hacer de Jerusalén una ciudad como las demás, donde pudieran existir diversas razas y cultos pacíficamente, pero ya la simple apertura de escuelas donde se enseñaban las letras griegas escandalizó a su clero más fanático. España, por otro lado, no dejaba de ser un lugar árido para Adriano. Reconocía en ella una mezcla indeterminada de gotas de sangre celta, íbera, incluso púnica, que habían debido de infiltrarse en las venas de los colonos romanos del municipio de Itálica. Incluso los de aquí, como su padre, recibían el apodo de africanos. Estamos con don Daniel González Acuña, director del Conjunto Arqueológico de Itálica. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Y bueno, te queríamos preguntar por esa relación o ese vínculo que tenía Adriano, si fue real o en cuanto a su paso por aquí. Bueno, ¿cuál es esa huella que dejó el emperador Adriano en esta ciudad? ¿Cuáles son sus raíces? ¿De dónde viene este vínculo que tiene Adriano con Hispánica, ¿no? Bueno, pues realmente Adriano siempre consideró Itálica su patria. Si bien es cierto que hay cierta controversia entonces de dónde nació efectivamente Adriano, porque en tanto en su biografía indica que nació en Roma, pero también es posible, otros investigadores indican que fue en Itálica donde pudo nacer. Lo cierto es que su familia, donde realmente asentó y de alguna manera se encontraba identificada, era en Itálica, ¿no? Es a través de la conexión que tiene su familia con la familia de los Ulpios, de donde procede el emperador Trajano, que sí es oriundo de aquí de Itálica, a través de la cual pues la familia de Adriano llega a Roma y de alguna manera él después recoge todo el testigo del reinado de Trajano. En este sentido, él siempre consideró a Itálica su patria, y igualmente a Roma y a la ciudad de Atenas por los vínculos que él estableció a lo largo de su vida con el mundo griego, ¿no? Entonces, de joven, sí hay testimonios de que estuvo en Itálica pasando parte de su juventud. Sería no la Itálica que ahora mismo se visita, sino la que se encuentra debajo de Santi Ponce, de la que ahora mismo se puede observar las termas menores en el caserío de Santi Ponce y parte del Teatro Romano.
pero él, cuando llega al poder, refunda la ciudad itálica, le cambia hasta el nombre, pone el suyo propio, Colonia Aelia Augusta Italicensium, y construye un gran barrio nuevo con un modelo urbanístico que se ha llamado siempre como helenístico. Son grandes avenidas y sobre todo lo que articula, lo que genera, organiza todo el espacio, es un gran templo de culto imperial. Con esas vías casi como si fuera un lugar de peregrinación. Claro, porque se trata de eso, justamente. Y serían determinadas épocas del año donde la gente acudiría a la celebración de esas ceremonias religiosas. Entonces, esas ceremonias religiosas tienen un esquema muy claro. Comienzan en el gran templo de culto imperial, lo que se ha denominado hasta el momento el Traianeum. Traianeum, sí. Sí. De ahí por las vías procesionales, bueno, ahí se ejecutan una serie de ceremonias, rituales. Después se hacen procesiones por esas grandes calles que nosotros conservamos aquí en Itálica, del Barrio Nuevo, que es la explicación de por qué son así, porticadas y con esos anchos tan grandes, eso para que faciliten, claro, el andar por las calles. Exactamente, de procesiones que van destinadas normalmente a los edificios de espectáculos donde se culminan las fiestas, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendríamos el anfiteatro o el mismo teatro, ¿no? Y el hecho de que se llame Itálica, claro, en honor a su patria como gobernador de Italia, digamos que hay un intento de reflejar esa Roma aquí, podríamos decir. Bueno, el nombre de Itálica se remonta se ha remontado tradicionalmente a la fundación misma de la ciudad, que se data al final del siglo III a.C., cuando Escipión, después de la batalla de Ilipa, pues establece aquí un asentamiento de legionarios, soldados, ¿no? Soldados. Muy probablemente tendría que ver con ese origen. O sea, la ciudad a sí misma se daría esa denominación un poco para vincularse con la península italiana, ¿no? Con la metrópoli. Lo que sí es cierto es que se mantiene incluso en el nuevo nombre, ¿no? De los italicenses, ¿no? Se les denomina así a los oriundos de aquí. Entonces, bueno, siempre ha habido un marchamo de un origen, digamos, noble de la ciudad, vinculado con las primeras expansiones de Roma, ¿no? En la península. Y comentas, antes he dicho Hispánica, en Hispania, ¿no? El paso de Adriano por Hispania, hay poca información, no sé si es una leyenda, pero que tuviera como cierto vínculo con su abuelo, que por lo visto él estaba muy conectado más que con el culto y con esas tradiciones imperiales, con la tierra de allí, ¿no? Porque para Adriano Hispania estaba lejos, ¿no? Entonces, no sé si Adriano tuvo más un contacto natural con este espacio. Si se caracteriza por algo su reinado es por los viajes, ¿no? Él se sabe que estuvo en Tarragona. La familia, por supuesto, estaba asentada aquí y tenía esta zona, controlaba las minas de Sierra Morena. También estarían vinculados de alguna manera con el aceite, el tráfico de la producción y el tráfico de aceite, que era un poco lo que sustentaba toda la parte esta de la bélica, aparte de los metales. Y se sabe que estuvo en Tarragona, no sabemos, o sea, se sabe también que él en todos sus periplos él iba financiando obras públicas en las distintas ciudades, acueductos, templos, etc. No se sabe bien si pasó por aquí ya siendo emperador, por Itálica. Denise sí estuvo aquí pasando parte de su juventud, pero digamos que cuando ya él ejerce como emperador, es posible que a lo mejor algunos investigadores defienden que pasara por Itálica para ver cómo iba la construcción de esta nueva ciudad que estaba refundando. Otros dicen que no la había terminada, no se sabe bien, porque no hay testimonios claros a ese respecto. Lo que sí es cierto es que hubo una gran inversión. Una inversión en gran dotación económica. En la construcción, una inversión desmesurada para lo que sería una ciudad tipo, ¿no? Entonces, aquí lo que se observa son grandísimas construcciones que debieron mover inmensas cantidades de material constructivo, mármoles que son de canteras imperiales. Bueno, toda la construcción del anfiteatro, hay que tener en cuenta la cantidad de material de artesanos expertos y de albañiles. O sea, quiere decir, eso no era fácil, para nada era fácil juntar en una misma construcción la cantidad de materiales, expertos y mano de obra cualificada que haría falta para hacer lo que aquí se hizo en Itálica, ¿no? Entonces, no estamos hablando ya solo de
de un embellecimiento de la ciudad de origen, sino que es una operación de propaganda. Y es curioso porque yo creo, antes de que llevara a cabo estas magnas obras, Adriano, por lo visto aquí en Hispania, en esta región, no se seguían las modas del imperio, ¿no? No había restos se comentaba que no había ninguna escultura griega por aquí o helenística, ¿no? Antes de que Adriano impusiera esa moda, ¿no? Él fue el que trajo. Bueno, es que realmente Itálica se caracteriza el yacimiento por una estatuaria muy colosal de tanto en dimensiones como en materiales y calidades, que siempre se ha visto como basado en paralelos griegos, ¿no? ¿Quiere haber de eso? De esas esculturas. Sí, claro, eso es, por ejemplo, todas las esculturas que se conservan ahora mismo en el Museo Arqueológico, ¿no? Es decir, tanto el Trajano divinizado y fundamentalmente la Diana Cazadora, la Venus y tantas otras, ¿no? Entonces, nunca en su vida los provinciales de aquí de Hispania habían visto esculturas de ese tipo. Después nunca no la vieron. Nunca más. Es decir, momento muy puntual, el momento, este fue el momento, gracias a él. Sí, claro. Entonces, y esa fusión es una fusión que también está muy pensada, que no es una cuestión puramente estética. Claro. Y responde todo a ese programa decorativo, de ese programa de ese propaganda comercial, de lo que persigue es unificar todas las gentes que componen el imperio, que antes formaban parte de sus comunidades de origen, bajo una nueva concepto de ciudadanía romana. Tenemos que tener en cuenta que Adriano es un emperador que está enamorado de Grecia. Entonces, él ha visto en Grecia cómo hay determinados centros ceremoniales y determinados momentos de celebraciones que concitan no solo a gente de distintos orígenes griegos, sino que es que lo fusionan dentro de una misma concepción comunitaria, ¿no? Entonces, los juegos olímpicos, los juegos píticos, en fin, los santuarios. Entonces, él pretende fusionar lo que se llama la paideia, ¿no? Que es la enseñanza a la griega con una nueva modo, lo llaman humanitas, más práctico, pero bebiendo de cómo se haría, cómo lo hacen los griegos, ¿no? Y cuando estamos hablando de palestras, que es como una especie de porticado con espacio central destinado a competiciones y a entrenamiento, los romanos no hacían ejercicio. Es decir, ese tipo de instrucción, que podríamos llamarla así, que combina tanto la parte física como la intelectual. Es decir, estamos hablando de sitios donde hay biblioteca, sitios donde se forma una nueva juventud atlética, competitiva. Hay que tener en cuenta que en esta ceremonia nosotros estamos pensando siempre en ceremonias religiosas como una procesión exclusivamente, pero es que para el modelo griego y el romano a partir de ahora, la competición es parte de la celebración. Es decir, entonces se hacen competiciones de todo tipo, desde competiciones en el teatro, por ejemplo, de recitado o de obras de teatro, hasta competiciones de atletismo. Entonces, eso es un mundo, o sea, es un nuevo mundo para el occidente romano. Bueno, aquí no estaban acostumbrados a ello. Entonces, esa nueva juventud que Adriano de alguna manera quiere fomentar, que esté atléticamente entrenada pero instruida desde el punto de vista intelectual, como para que también participe en la vida ciudadana, eso es una creación de este momento. Claro. Entonces, y además es el inicio un poco de todo lo que es el sistema educativo. El sistema educativo, claro, prácticamente hasta ahora. Que no las sentían, nos faltan las pero bueno, en ese momento esto era la vanguardia. La vanguardia era un sitio donde uno podía hacer ejercicio a la par que estudiar, leer. Y entonces eso es la pretensión de este tipo de centros, no solo concitar gente para hacer celebraciones de tipo religioso al uso, sino también crear un fermento social, ¿no? Pues vamos, yo creo que nos has aclarado muchísimo el sentido de esta ciudad. Muchísimas gracias también por la información y un placer. Marguerite Yourcenar
dijo que tenía la impresión de ser un instrumento a través del cual pasaban corrientes y vibraciones, y eso valía para todos sus libros, incluso para toda su vida, quizás para toda vida. Tenía la impresión de que los mejores de entre nosotros no eran quizá más que cristales transversales. Sin embargo, Adriano no poseyó el equilibrio intelectual de Trajano. Fue a veces insensato, envidioso y caprichoso, y muchas fueron las víctimas de su carácter huraño y rencoroso que lo arrastró en ocasiones al asesinato e incluso al genocidio judío. Según el historiador Ronald Syme, el relato de Yourcenar se toma muchas licencias, tiene más de ficción que de biografía histórica. Marguerite se complació en hacer un retrato de un hombre que, en palabras de la autora, casi llegó a la sabiduría. Y lo hizo con un pie en la erudición y otro en la magia simpática, que consiste en transportarse mentalmente al interior de otra persona. De hecho, decidió escribir su relato en primera persona para evitar en lo posible cualquier intermediario, incluso ella misma. No obstante, cuanto más se obsesionaba y esforzaba por lograr un retrato fiel, más sentía que se alejaba del hombre y del libro que podría agradar. Los hombres más apasionados por la verdad, decía Yourcenar, por lo común son más capaces de darse cuenta de que la verdad no es pura. De ahí que las afirmaciones más directas vayan mezcladas con dudas y rodeos que un espíritu más convencional no tendría. Suele ocurrir que los que consideran la novela histórica como una categoría diferente olvidan que el novelista no hace más que interpretar, y es por ello que la novela de Yourcenar solo podrá ser comprendida por aquellos que se apasionen por el destino humano y no tanto por los datos históricos.